no tengo el conocimiento, hay cosas que no manejo en relación a si vamos a regresar a presencial o no, no lo sé. Pero mientras que eso se dilucida, y por lo menos tener esta comunicación virtual para mí es importante. Eso hace que a veces estoy en ciertas instituciones y colegas, alumnos me dicen, ¿qué tal? Usted me da clases y yo ni sabía, yo ni enterado, ni tengo el gusto de conocerlos, pues un saludo para allá donde estén. Les digo, no bajen la guardia de no bajen la guardia de su propósito, que es la graduación. Su propósito no es ganar clases. En ese sentido, su propósito es aprender, su propósito es llegar a ese momento de su graduación. Para eso tienen requisito de cierre de pensum, requisito de sus 3 clínicas, requisito de su aprobación de tesis, ya, más temas burocráticos con la universidad, requisitos burocráticos y pagos, claro, y con eso ustedes ya le pueden poner fecha a ustedes están ahorita vamos a ver, no, ustedes son quinto, ¿verdad? Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Noveno, décimo, ustedes están presentando su tesis. Entonces, créanme, mis estimados, que es para mí importante guiarlos de que ustedes tienen que poner bien eh, sobre la marcha, sobre la mesa, sus objetivos. Para el día de hoy tenemos una clase bonita, interesante. Vamos a platicar, vamos a botar mitos, algunos, ¿verdad? Y vamos a empezar a grabar. Vamos a dar así, ya pasaron unos 5 minutos. Hola, hola, hola. Para los que se están incorporando, muy buenas tardes, estudiantes Universidad Rural de Guatemala, 71 colegas míos conectados. Qué gusto que estén por acá esta tarde, calurosa tarde de domingo, por lo menos en el Valle de la Ciudad Capital. Nos encontramos listos para compartir con ustedes el curso Derecho Procesal Penal, un excelente grupo de conocimientos que vamos a compartir con ustedes de temas muy importantes que en lo particular me gusta, porque para mí es un reto continuar sabiendo más del tema, para que constituye la rama del derecho que a mí más me gusta y la que más ejerzo. No me dedico solamente a eso. Hoy en día, dentro de lo que es, escúchenme, las habilidades del abogado del siglo XXI, como lo encontrarán por ahí en internet, se dice, hay mucha cantidad de situaciones que nosotros tenemos que ir de la mano con conocimientos. Es decir, aquel abogado que maneja perfectamente sus leyes, pero no maneja tecnología, está mal. Aquel que maneja la tecnología, pero no maneja uno o 2 idiomas más, está mal. Realmente estamos ante una sociedad mucho más exigente, mucho más globalizada, que requiere que el abogado, por decirle, no podemos decir que estamos, y hoy vamos a tener el ejemplo de por qué, es de que no nos podemos quedar atrás con el tema de manejar bien las matemáticas, manejar bien la contabilidad, manejar bien todo este tipo de temas. Así es que, mis estimados, vamos a empezar. ¿Qué hemos visto dentro del curso de Derecho Procesal Penal, que ya casi estamos por finalizarlo? Eso significa que la clase 16 nos vamos a dedicar a un par de ejercicios. Tenemos el hecho de que tenemos 5 etapas dentro del proceso penal guatemalteco. ¿Cuáles son? Etapa introductoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral y público o debate. Tenemos las impugnaciones y hoy tenemos lo que es la fase de ejecución. Esas son las 5 etapas que ya con esto los damos por cubiertos. Le estamos dando un poquito menos de tiempo a la fase de ejecución, pero también hemos de recordar, no se me olvida que quedamos pendientes de platicar un poquito del tema de la casación. Y así lo vamos a manejar. Entonces tenemos hoy lo que es la fase de ejecución, que es una fase bastante olvidada. Los juzgados de ejecución solamente hay 3 en Guatemala. Solamente hay 3 juzgados de ejecución en Guatemala: el de Quetzaltenango, el de Chiquimula y el de la zona 7 acá en la ciudad capital, sumamente cargados de trabajo se distribuyen los 22 departamentos. La responsabilidad, a razón de 7
3.3 departamentos por cada uno. Es una población demasiado grande, carcelaria, y de casos hacen lo que pueden. Considero yo que hacen lo que pueden, pero están desbordados. Ellos, 3 juzgados de ese tipo para todo es como el tema de que el registro de la propiedad solo hay dos que se dividen a la mitad. La República de Guatemala son muy pocos. Entonces vamos a iniciar platicando y como objetivo de clase tenemos conocer y entender la etapa de ejecución en el proceso penal guatemalteco. Okay. Bueno, vamos a empezar platicando un poquito de la casación. Y empezamos con las preguntas. A aquellos que les gusta participar, hoy más que nunca les conviene. Hola, Dulce Santizo, qué gusto. Siento raro que me digan así. Un gusto saludarte. Bienvenida a tu clase, a tu casa. Universidad Rural de Guatemala. Hola, América, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. Vayan cachando las preguntas que saben que muchas de estas las replico en la evaluación. ¿Cómo se clasifica doctrinariamente los recursos? Ojo, esta no es una pregunta, ya les dije, esto no es solo de derecho procesal penal, es una pregunta de teoría general del proceso. ¿Cómo se clasifican los recursos? Así en general, doctrinariamente. Hay recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Dentro de esta clasificación, la casación, ¿qué tipo de recurso es? ¿Qué tipo de recurso es la casación de acuerdo a esta clasificación que les estoy comentando? Y empezamos a ver sus respuestas. Agilicemos esto porque tenemos bastante que platicar el día de hoy y quiero avanzar bastante con esto. De acuerdo a la clasificación de los recursos, la casación, ¿qué tipo de recurso es? Fíjense que el MIT, no sé si les habían comentado, dicen que eso ha generado que se han desconectado muchos colegas y está mandando un mensaje que si sigues ahí o si cierra la ventana, no sé por qué lo está haciendo, pero simplemente es de darle así. Bien, ¿qué tipo de recurso es de acuerdo a la clasificación? El recurso de casación. El recurso es de carácter extraordinario, ya que procede en contra de qué. ¿En contra de qué procede este recurso? En contra de sentencias dictadas por la Sala de la Corte de Apelaciones. Pero vámonos a fundamentar lo que estamos hablando, porque si no, ¿en contra de qué proceden? Tenemos que saber en contra de qué proceden las impugnaciones. Sí, es algo muy importante. 437, ¿verdad? La casación. Entonces, artículo 437, el recurso de casación procede en contra de las sentencias o autos definitivos por la Sala de Apelaciones, que dicta la Sala de la Corte de Apelaciones. Esto es algo importante que debemos de manejar. ¿En contra de qué recursos? Luego dice, los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia o cuando el debate se haya dividido contra las resoluciones que integran la sentencia. Tenemos también los recursos de apelación especial, ya sabemos cuáles son los recursos de apelación especial, contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia, los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en los casos de procedimiento abreviado. Algunos lo hemos estudiado como una medida judicializadora, también es un procedimiento específico. Los procedimientos específicos, esto sí me preocupa que no los hemos visto. Y los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. Bueno, fíjense que mis exámenes no vienen para que ustedes memoricen, mis exámenes vienen para que ustedes analicen. Por supuesto que pueden utilizar su código, que es lo que pasa, que si yo no he leído y entendido mi código al momento del examen con el corto tiempo que hay,
no saben ni qué les estoy preguntando ni por dónde, porque en este caso es importante que ustedes analicen en contra de qué resoluciones procede el recurso de casación. El compañero Edgar, la casación es un recurso extraordinario. Estamos en lo correcto, ya lo tenemos claro. Gracias. Nos lo respondió el compañero Edgar Chacón, la compañera Sonia Esmeralda. Es un recurso extraordinario. Estamos en lo correcto. Es importante que nos ubiquemos en eso. Cuando se recuerdan que hablamos de impugnación objetiva y subjetiva. Objetiva, ¿qué resoluciones son susceptibles de que se les interpongan las impugnaciones? Y la impugnación subjetiva es quién puede interponerlo. Interponentes. El recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia y podrá ser interpuesto por las partes. O sea, quienes son partes dentro del proceso pueden tener esta impugnabilidad subjetiva. Fíjense que eso se los estoy explicando en varias ocasiones. Entonces, ¿por qué? Porque si yo les pongo un caso, les voy a decir quiénes gozan de, eso significa que goza de impugnabilidad objetiva, impugnabilidad subjetiva, impugnabilidad, o sea, necesitan entender eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que se lo aprendan así, porque así se manejan los juzgados, no se maneja de otra forma. Así les llegan las resoluciones a uno del Ministerio Público, así los defensores interponemos esto. Motivos, el recurso de casación puede ser motivo de fondo o motivo de forma. Es una clasificación de la casación. Es de forma cuando verse sobre violaciones esenciales del procedimiento. Es de forma cuando haya una violación del procedimiento. Y es de fondo si se refiere a infracciones de la ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o autos recurridos. Vean, pues aquí no vamos a entrar en la dicotomía o en el dilema en relación a que se apoya o no se apoya, si hubo o no hubo, pero bueno, ¿por qué es que no podemos decir que en Guatemala hay una sentencia de genocidio? No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque fue declarado sin lugar y se ordenó repetir ese juicio. Más allá desde mi punto de vista, y en varios posgrados lo hemos platicado, no puede haber genocidio por la definición penal de genocidio, pero no me estoy circunscribiendo a la definición del Código Penal guatemalteco, sino que como esto es algo de materia de derechos humanos, me voy a la definición que tiene la Convención contra el delito de genocidio. Hay razones por las que no encuadra, entonces no podemos meter como aquellos juguetes de niños, no podemos encuadrar un triángulo en un círculo o un cuadrado en un rectángulo, no se pueden, no encajan, no encuadran. Pero como les digo, este no es el tema acá. Lo que les quiero decir es, ¿por qué no podemos decir? Porque el caso de la resolución de genocidio tenía violaciones de procedimiento y la parte acusadora en su hambre, empecinamiento o creencia de estar haciendo lo correcto, se pasó el procedimiento así, como que dice, la ola triunfadora me va a llevar, y posiblemente lo hubieran condenado, posiblemente hubiera habido una condena, y ahí sí que hubiera cambiado la historia penal de Guatemala en ese sentido, pero no puede ser porque fue declarado sin lugar. ¿Por qué? Porque hubieron violaciones al procedimiento. Y yo considero, desde mi humilde punto de vista, que lo mismo va a suceder con el caso La Línea, en donde están pretendiendo acusar por haciendo uso de escuchas telefónicas ilegales, que es fruto del árbol envenenado. Entonces, puede ser que el juzgado donde esté ahorita, bueno, lo declaran culpable, punto. Pero esto va a ir a una sala de la Corte de Apelaciones, esto va a ir a casación y va a resolver, no, es que no tomaron en cuenta esto. Y ahí ya no es, porque para corregir a un juez solo un magistrado de arriba, y así, o de la sala de la Corte de Apelaciones, o de la Corte Suprema de Justicia, que les digan, no, no es así, y punto. Eso es lo que considero yo
muy respetuosamente qué va a suceder. Entonces, ¿creo que sean inocentes? No, no creo que sean inocentes, pero sí creo que esta debilidad los va a llevar a que no se obtengan y después empiezan con que jueces vendidos, con que no, el que analice un poquito esto se sabe, este es como dijo Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por algo me gusta el librito, que espero que lo hayan leído, y ya se sabe lo que va a pasar, ya se sabe. Entonces, y ¿cuándo procede el recurso de casación de forma y cuándo procede el recurso de casación de fondo? Vamos a analizar cada uno de estos. Pero esta lectura es la que ustedes deben de dar así, bien tranquilos en su casa, ¿verdad? Bien respirada, como dicen. Con respecto al recurso de casación de forma, el recurso de casación de forma procede únicamente en los casos siguientes. Estos son números clausos, es decir, números cerrados, no son números abiertos, son estos casos o no más. No hay forma, o sea, si no cumple con estos casos, con esta impugnabilidad objetiva, entonces lógicamente va a ser rechazado. Uno, cuando la sentencia no resolvió todos los puntos esenciales que fueron objeto de la acusación formulada o que estaban contenidos en las alegaciones del defensor. Fíjense que esta semana me encantó, por cierto, me encantó, me atrapó. Tenía rato que una serie de abogados no me atrapara por un análisis muy bonito. Lógicamente uno sabe, entiende la farsa que hay dentro de eso, más allá que es un sistema de jurados que utiliza Estados Unidos, pero respecto y con esto, dentro de las habilidades que debe tener el abogado de este nuevo siglo, es la alocución, esa oratoria forense, y que dicho sea de paso, los que tengan la oportunidad, son 10 episodios, yo quiero volver, ya los vi, los quiero volver a ver, se llama El abogado del Lincoln. Cuando se refiere a Lincoln, hace referencia a una marca americana del vehículo, pero las alocuciones que hace él es de suma importancia. Entonces, dentro de esto es o que estaban contenidas en las alegaciones del defensor. Fíjense pues esto entonces, pero simplemente no resolvió. Sí, señor juez, yo le estoy indicando, yo tengo el día 2 de junio una audiencia intermedia bien fuerte, bien dura, que me ha tenido estudiando el caso hace días, entonces yo ya he encontrado ahí inconsistencias y muchas veces de todas formas a uno ni caso le ponen cosas, o sea, de verdad, uno a veces está en esas alegaciones y uno ve a los jueces en su teléfono, es decir, que ellos están en su chat, como quien dice, aburridos de que uno hablando casaca, así lo han de tomar algunos, pero no es así. Si la sentencia es el 2, no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados y los fundamentos de la sana crítica que tuvieron en cuenta. O sea, la sana no expresó de manera concluyente los hechos que el juzgador tuvo como probados. ¿Cómo va a hacer en la sentencia que el doctor César Calderón, un maestro, algunos dicen que me expresó él como que es una admiración, es una persona que trabajó en el Ministerio Público, es una persona que fue juez durante mucho tiempo, es decir, conoce todas las aristas y lógicamente van con todo. Él previó todo esto. Entonces, ante todo eso que no resolvió, se va a disparar una impugnación que les va a votar todo eso. El término votar no es muy técnico jurídico, pero va a pasar. 3, cuando es manifiesta la contradicción entre dos o más hechos que se tienen por probados en la misma resolución. Sí, a veces, miren, seamos realistas. Yo no voy a decir que no voy a chillar, pero una vez una persona que yo quise mucho, incluso yo daba su trabajo, yo trabajaba en el organismo judicial, entonces a ella le tocaba hacer las sentencias y a veces estaba muy cargada e incluso me decía, mira, estás muy cargada, mándame un poco, explícame, aquí tiene que ver esto, como se hace esto se copia acá, y el Ministerio Público a veces ya nos manda eso, por eso digo, ellos trabajan de la mano, eso es lo que me hace comprobar. Entonces me di cuenta que ellos hacen las resoluciones y lógicamente que hay errores, ¿verdad?
todos estamos sujetos al error y ese error que se puede dar en una resolución es la que se pretende cambiar, modificar o incluso anular por medio de las impugnaciones. Entonces los hechos no están claros. ¿Qué fue? Aquí no se probó. Ahora yo estoy con la duda, ¿cómo se va a acreditar como probado el tema de las escuchas telefónicas? Y el Ministerio Público ya sabe eso. Yo estoy, miren, de verdad, como esperando una secuela de alguna serie que ha interesado mucho, que sé yo, tal vez solo que me den de Crown, nada más que me tienen ahorita al pendiente de la última temporada. Ustedes dirán, ¿cómo mira Netflix? No, pues, después de cierta hora, pero también disfruto de eso. Cuando es manifiesta la contradicción entre dos o más hechos que son probados de la misma forma, cuando la resolución se refiere a un hecho punible distinto del que se atribuye al acusado. Se están fumando una cosa que de dónde se la saca y pasa. ¿Y será que pasan esas cosas? Claro que pasan. Condenan a personas por cosas que nada que ver. Y son errores y muy difícilmente que se acepten después. Cuando en el fallo del tribunal de sentencia o de la sala de apelaciones ha existido incompetencia por razón de la materia que no haya sido advertida. Y eso está pasando porque, vamos a decir nombres, vamos a ver que la anterior administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad quería llevar todo a mayor riesgo. ¿Y para qué? Para que un juzgado y para que un caso se vaya a mayor riesgo, tiene que tener ciertas características. Y miren, esta va a ser pregunta, y ahorita para que me despierten. ¿Cuál es el requisito para que un determinado caso lo conozca a mayor riesgo? Eso está en la ley de competencia específica de los tribunales de mayor riesgo. ¿Quién autoriza? ¿Quién toma la decisión para que un caso se vaya a mayor riesgo? ¿Tiene que ver con el tipo de delito? Sí, pero ¿quién toma esa decisión? Y por eso es que a veces hay delitos de bagatela, muy delitos de cuello blanco, ¿verdad? Pero son delitos de bagatela y que los están manejando en mayor riesgo para darle mayor publicidad, para que sienta mayor presión los jueces. Sí pasa eso. Y tenemos, si en la sentencia no se ha cumplido los requisitos formales para su validez. Otra pregunta, ¿cuál es el fundamento de los requisitos esenciales para la validez de una sentencia? ¿Dónde está regulado eso? Van dos preguntas. ¿Dónde está eso? Y tenemos el recurso de casación de fondo. Lo primero era forma, la forma en que está es la estructura. Y ahora vamos con el 441. Cuando la resolución recurrida se incurrió en error de derecho al tipificar los hechos como delictuosos, no siéndolo. Que hay conductas que no pueden ser tipificadas como delito. Cuando siendo delictuoso los hechos, se incurrió en error de derecho en su tipificación. Si la sentencia es condenatoria, no obstante existir una circunstancia eximente de responsabilidad, ¿cuáles son los? Esta es pregunta de derecho penal, que yo sé que ustedes la saben y les voy a dar la respuesta rápido porque yo siempre pongo esa pregunta en mis exámenes de derecho penal. ¿Cuáles son las causas que eximen la responsabilidad penal? Y se hacen pedazos, miren, por esa respuesta. ¿Y dónde la va a encontrar? Vea el índice de su código penal, vea los primeros títulos, se dicen causas que eximen la responsabilidad penal, causas de inimputabilidad, de justificación y de inculpabilidad. Sencillo, es una pregunta bien sencilla. Tenemos que, si la sentencia tiene por acreditado un hecho decisivo para absolver, condenar, atenuar o agravar la pena, sin que se haya tenido por probado tal hecho en el tribunal de sentencia. Ejemplo, díganme una causa una causa agravante es que la persona haya ingerido licor para agarrar valor para cometer el crimen. Pero si no hay una prueba de que la persona estaba en estado de ebriedad, no se puede decir. El 5, si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación cuando dicha violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la sentencia o del auto. Ejemplo,
¿Puede, ¿Puede alguien declarar en contra de un su pariente dentro de los grados de ley? No, no se puede. Y si la persona ignora sus derechos o no le hicieron saber sus derechos, es complicado. Una casación, un recurso de casación es un recurso que cuando ha llegado a sus límites es algo que se cobra muy caro. De ahí por eso dicen, ay, es que tanto cobran, eso se hacen millonarios. No, no es que sea un millonario, pero eso es como un amparo, ¿verdad? Son cosas que se cobran porque sí llevan mucho tiempo, mucha preparación, conocer de estos temas. No cualquiera se mete a eso. Y de hecho, a veces hay abogados que se dedican, que son especializados en recursos. Ellos a eso se dedican, a interponer recursos. Su litigio es dentro de lo que son las salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Esa es su especialidad y muchas veces uno acude a ellos para eso. Es normal que se haga, o dependiendo del nivel. ¿Se recuerdan que les hice dos preguntas y no les respondieron? Excelente. ¿Se recuerdan que hice dos preguntas, verdad? Y estamos hablando, y después, como les digo, son cosas que dentro de 105 participantes de esta bonita clase, ya no los voy a repetir, no me van a decir eso. Seguimos. Bueno, no hemos terminado. Con el tema de la casación, la forma y el plazo. Artículo 443, importante. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días de notificada la resolución que lo motiva con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. Solo se tendrá por debidamente fundado cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos que autorice el recurso, indicando si es por motivo de forma o de fondo, asimismo los artículos e incisos que consideren violados de las respectivas leyes. El recurso también podrá ser presentado dentro del plazo indicado al tribunal que ha emitido la resolución, quien lo elevará de inmediato a la Corte Suprema de Justicia. Puede ser ante cualquiera de los dos. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Muchas veces uno juega con los tiempos, eso sí es cierto, nosotros jugamos con los tiempos los abogados. Tiene su vista pública y hay una sentencia en casación, artículo, también vamos a ver esto, que es importante. Artículo 447, sentencia en casación. Si el recurso de casación fuera de fondo y se declara procedente, el tribunal cesará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley y la doctrina aplicables. Es decir, si le están diciendo que esto está incorrecto, entonces eso queda sin lugar y vamos a ordenar esto con arreglo a la ley. Ahora, si es sentencia de casación, el reenvío, si el recurso fuere de forma, se hará el reenvío al tribunal que corresponda para que emita nueva resolución sin los vicios apuntados. El tema de la casación es un tanto complejo. Me interesa que a estas alturas tenemos que entenderlo. ¿Por qué procede? ¿Contra qué procede? ¿Ante quién se interpone? ¿Por qué motivos hay? ¿Y cuáles son estos motivos? Aquí está la compañera Alexandra. Un gusto saludarte. Nos presenta el artículo 389. Son los requisitos de la sentencia. Muchas gracias. Estamos acá. Bueno, así de una forma bastante rápida, vamos a pasar a lo que es la etapa de la ejecución. Etapa de la ejecución. ¿Se recuerdan que tenemos 5 etapas dentro del proceso penal? Etapa introductoria, etapa intermedia, juicio oral o debate, impugnaciones y la etapa de ejecución. Es requisito esencial para que se abra esta etapa que la sentencia se encuentre firme. Ok. ¿Qué es una sentencia firme y dónde está el fundamento de ley de esto? ¿Qué es búsquenme en la ley del organismo judicial una sentencia ejecutoriada, la ejecutoriedad de una sentencia o cuando se declara la cosa juzgada o ejecutoriedad.
Eh, por lo que su firmeza le da ejecutoriedad, teniendo el juez de ejecución penal competencia para discutir instituciones con relación al cumplimiento de la pena, como la redención de penas, el cómputo, la libertad anticipada y los traslados, entre otros. ¿Qué es, qué es una sentencia firme y a qué se refiere la ejecutoriedad? Necesito definiciones y fundamentos de ley de estos términos que estamos utilizando. Brandon Alvarado, casos de mayor riesgo, él o la fiscal general de la República lo formula ante la Corte Suprema de Justicia, artículo 4, ley de competencia en casos de mayor riesgo. Entonces, ¿quién toma la decisión? La Corte Suprema de Justicia. Gracias, ahí ya respondieron. Entonces, ¿qué entendemos por ejecutoriedad? ¿Y qué entendemos por cosa juzgada? Y lo principal es cuál es su fundamento, ley del organismo judicial, cuando se decreta la cosa juzgada en una sentencia. Vamos a continuar. El control judicial y administrativo del privado de libertad, según el artículo 8 de la ley del régimen penitenciario, vamos a encontrar mi ley. Permítanme, ¿no? Perdón, acá la tengo. Según el artículo 8 de la ley del régimen penitenciario, hoy vamos a ver bastante de la ley del régimen penitenciario, es el decreto 33-2006, ley del régimen penitenciario. Vamos a ver así rapidito, artículo importantes. Ámbito de aplicación de la ley, la presente ley regula el sistema penitenciario nacional, lo relativo a los centros de prisión preventiva y los centros de cumplimiento de condena. Ojo, son diferentes. Unas son centros de prisión preventiva y los otros son centros de cumplimiento de condena para la ejecución de las penas. ¿Será que privados de libertad provisionalmente en cárceles de condena y viceversa? Sí. Están tratando de ordenarlo, pero el sistema penitenciario es complicado. Artículo 2, el sistema penitenciario debe tender, es una tendencia a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas que se les asigna a la Constitución Política de la República, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que Guatemala sea parte, así como lo dispuesto en las demás leyes. Los fines del régimen penitenciario son los que la Constitución le regula, los principios. Dentro de los principios aquí viene algo importante, que está la definición, artículo 4. La ley del régimen penitenciario define o denomina como recluso o reclusa para efectos de esta ley a toda persona que se encuentre privado de libertad por aplicación de tanto de la detención preventiva como el cumplimiento de condena. O sea, toda persona que está privada de su libertad es un recluso o reclusa. Eso lo
regula el artículo 4 de la ley del régimen penitenciario, la legalidad, igualdad. El artículo 10, principio de humanidad, que muchas veces se les olvida, toda persona reclusa será tratada con el respeto que merece la dignidad inherente a todo ser humano. Tengo un caso ahí de que mataron a una pobre persona de una golpiza. Queda terminantemente prohibido infligirles a las personas reclusas torturas físicas, psíquicas o morales, coacciones o trabajos incompatibles. Qué bonito leer esta ley, pero risa les ha de dar a los que están ahí adentro, porque no, esto es lo más utópico que se puede imaginar. Ojalá fuera así. Fíjense que este tema lo discutía. A mí cómo me molestaban. A mí cómo me molestaban por este tema. Vean, pues el tema de la visita, denominada, se conoce como visita conyugal. Artículo 21, ley del régimen penitenciario. Visita íntima y visita general. Las personas reclusas tienen derecho a recibir visita íntima de su cónyuge, conviviente o pareja, y visita general de su familia o amigos. En general, solo he tenido varios casos, o tengo varios casos, en donde uno está en la zona, o sea, en la zona 18, en el preventivo para varones, y el otro está en Santa Teresa, pues a un par de metros, y son pareja y quieren estar juntos, pero el asunto es que a veces piden el tema de que estén casados, y la ley no dice que estén casados, de que sean pareja. ¿Cómo se demuestra esto? Es otro rollo. Probablemente lo hacen con los que están casados, o realmente si el abogado se mueve, sí lo puede hacer. El asunto es de que el tema de la visita íntima es un derecho que tienen, por decirles, varones en la zona 18 y la mayoría de privados de libertad. Y hay lugares destinados a las habitaciones de visita íntima. En Santa Teresa no existe eso. ¿Por qué? Quiero pensar, o he analizado que ha de ser por el hecho de que es mucho más delicado con damas, que se puede dar lugar a que las exploten, que las traten. Eso es lo que pienso. Sin embargo, yo quería hacer una tesis respecto a eso, y él que está preocupado porque no, pues que es un derecho, y a final de cuentas es igualdad. Es igualdad, ¿verdad? Yo así lo veía, pero de hecho este es uno de los fundamentos principales. Pero bueno, vamos a continuar. Juez de ejecución penal, que también es llamado juez de vigilancia, es el que tiene que vigilar. Su creación corresponde a una innovación del Código Procesal Penal vigente, y deja fuera de nuestro ordenamiento jurídico el patronato de cárceles y liberados. Este es un patronato que existía. ¿Será que todavía existe? Creo que ya no. Por lo que en la actualidad el juez de ejecución penal es aquel encargado de salvaguardar los derechos de los privados de libertad. Esa es su función, guardar por los derechos de los privados de libertad. Se le puede utilizar a un privado de libertad salir por los 15 años de su hija, por la graduación de su hijo. Sí, sí se puede solicitar la autorización con el suficiente tiempo de anticipación, pero yo he tenido 2 casos en los que les he tramitado este permiso, y no es fácil, pero finalmente me autoriza un juzgado, pero el sistema penitenciario me dice simple y sencillamente: no tenemos vehículos disponibles para eso. Punto. Y así es como evitan que una persona vaya a un evento de esto. Y todavía son un par de meses saqué a uno que fue a la boda de su hija. 294, cómputo de la pena, con el Código Procesal Penal. Ok. Estamos a partir del libro quinto del Código Procesal Penal, el cual nos regula en relación a la ejecución.
Ejecución penal, artículo 492. No vamos a estar mucho leyendo artículos, pero estos sí tienen información importante que espero que no descuiden. El condenado podrá ejercer durante la ejecución de la pena todos los derechos y las facultades que las leyes penales penitenciarias y los reglamentos le otorgan, planteando ante el juez de ejecución todas las observaciones que estime conveniente. El defensor nombrado con anterioridad tendrá derecho a la defensa técnica y podrá continuar ejerciéndola. En todo caso, se podrá nombrar nuevo defensor o pedir que se le nombre uno de oficio, que muchas veces ya con la gente que está bajo ejecución, que su situación económica ha sido muy mermada, pues lógicamente se van con la defensa pública que les resuelve, les trabaja muy bien. No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de la pena, tan solo deberá asesorar al condenado cuando él lo requiera e intervenir en los incidentes planteados durante la ejecución de la pena. El fundamento de ejecutoriedad no es este, les pedí uno de la ley del organismo judicial, ejecutoriedad, artículo 493. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. Es requisito. A tal efecto, el día en que se devienen firmes, se ordenarán las comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirán los autos al juez de ejecución. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria de fallo al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión para que se proceda según corresponda. Y aquí vamos con el 494, lo que nos interesa es todo el tema del cómputo. ¿Qué es el cómputo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué importancia tiene? Lo que vamos a ver ahora. El juez 494, el juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia con abono de la prisión sufrida desde la detención y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena y en su caso la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación. La resolución se notificará al Ministerio Público y a su defensor, quienes podrán observar el cómputo dentro del plazo de 3 días. El cómputo quedará aprobado al vencer el plazo sin haber sido observado o al decidir el juez de ejecución sobre las observaciones planteadas. El cómputo es siempre reformable aún de oficio. Cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias que lo tornen necesario. Bueno, ¿qué es el cómputo? El cómputo es una resolución judicial donde está indicando todas las fechas principales, es decir, ¿cómo se puede saber cuando a una persona le corresponde salir? Para una persona que es condenada a 6 años, en teoría, debe salir al cuánto tiempo, a los 6 años. Y si eso es el 1 de enero del año 2000, ¿cuándo va a estar saliendo? Y aquí es donde vienen estas preguntas. Ojo con eso, vamos a ver. Compañera Nancy Villagrán nos indica, sentencia regulada en el artículo 147, ley del organismo judicial, y 157, sentencias ejecutoriadas. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, artículo 155 de la ley del organismo judicial. Excelente. Ahora, ¿qué es una sentencia ejecutoriada? Gracias, la compañera Nancy. Muy buena respuesta. ¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Bien, estamos con lo que es el cómputo. Es una hoja que trae cuándo empezó a cumplir la pena de privación de libertad, cuándo cumple la pena total y cuándo puede aplicar a los beneficios penitenciarios.
¿Qué son los beneficios penitenciarios? Y fíjense que para eso aquí tengo vamos a ver. Sí, sin hacer publicidad, pero sí me parece muy interesante. Este librito, miren, se llama Derecho Penitenciario Guatemalteco y Beneficios Penitenciarios. Su autor es Marco Tulio Pérez Lemos. Eso, pues me parece que es. Y de acá solo voy a rescatar el tema de la definición. Punto 3. Beneficios penitenciarios en el derecho penitenciario guatemalteco. Como les digo, es del autor Marco Tulio Pérez Lemos. Son considerados como un conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones que regulan la forma y requisitos en que los privados de libertad que han sido condenados por sentencia firme pueden solicitar su libertad anticipada con el objeto de acortar su reclusión efectiva y en algunos casos su condena. Esta definición me gusta. Claro, eso ya es para profundizar más en el procedimiento, pero es una definición bastante interesante de lo que es un beneficio penitenciario. Y fíjense que algo tan sencillo que yo les he platicado, ¿a cuánto equivale un año de prisión? ¿A cuántos meses? ¿A cuántos días? Recibida la sentencia, el juez de ejecución deberá hacer el cálculo matemático de la pena, que deberá evaluar cuántos años de prisión se le impusieron al reo, contados desde la fecha que se le detuvo, y determinará la fecha en que finaliza la pena corporal y, en su caso, qué beneficios se le podrían dar al recluido. El año se computará por 360 días y un mes por 30 días. ¿De dónde sacamos ese dato? También ley del organismo judicial, plazos, artículo ¿qué? 44, 45. Me corrigen, por favor. Dejen en la oficina. América nos pregunta, cuando la sentencia está firme y pasa del tribunal al juzgado de ejecución, dependiendo dónde fue el caso, así lo mandan, porque existen 3 juzgados de ejecución, uno en Guatemala, uno en Shela. Depende de la competencia. Entonces, ¿cómo se maneja la competencia? ¿A cuál lo conocen? Yo tengo algunos en Shela, no. En Shela no tengo, pero donde sí tengo casos es en el de Chiquimula. Y ahorita me acaban de pedir también, se lo endosé a un compañero de por allá. Perdón que se me apagaron mis reflectores acá. Entonces, se han escuchado mucho ese pensamiento de que el año en prisión tarda menos y todo eso. Con eso creo que lo dejamos. Quiero dejar claro eso. No quiero que un estudiante de Derecho salga con esa duda. Asimismo, el artículo 68 del Código Penal establece el cómputo de la pena. Vamos al 68 del Código Penal, por favor.
Ajá, 68. Cómputo de la pena, artículo 68. La condena se computará desde la fecha en que el reo hubiere sido detenido, salvo que haya sido excarcelado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona ingresa y va a salir con medida sustitutiva, pero de todas formas pasa 1, 2, 3 meses en prisión y después sale y después lo vuelven a meter? ¿Será que se abona ese tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué consideran ustedes? ¿Se abona para la condena si la persona finalmente va a ser eh, Yasmín Lucero, en relación a la 153, sentencias ejecutariadas, artículo 153, se tendrán por sentencias ejecutariadas las sentencias consentidas por las partes, es decir, nadie impugnó. B, las sentencias contra las cuales no se interpongan recursos en el plazo señalados por la ley. Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente, o cuando se produzca caducidad o abandono. Las de segunda instancia en asuntos que no admitan recurso de casación, las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente, las de casación no pendientes de aclaración o ampliación, las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley, los laudos, decisiones de árbitros, cuando la escritura de compromiso, bueno, este es el tema civil. Jennifer Gómez, artículo 153. Gracias por buscar, eso es lo que yo pretendo, ¿verdad? Entonces, les preguntaba, ¿será que se abonan esos 2, 3 meses o alguien que entra puede pasar durante el proceso 9 meses, después le otorgan las medidas sustitutivas, pero después lo vuelven a ingresar? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se abona o no se abona? Sí se abona a la cuenta todo ese tiempo, no es tiempo que la gente está regalando ahí. Lógicamente que esto implica, y me gusta que hagas esa pregunta, Alexandra. Alexandra pregunta, o una pregunta, entonces, ¿12 horas equivale a un día en la cárcel? No, no. Vamos a repetir, veamos lo que dice esta diapositiva. Aquí está. Artículo 494, Código Procesal Penal. Recibida la sentencia, el juez de ejecución deberá hacer un cálculo matemático de la pena, que deberá evaluar cuántos años de prisión se le impusieron al reo. Una persona se le impusieron 6 años, debe de cumplir 6 años de prisión. Ya vamos a entrar al tema de por qué es que solo se cumple la mitad la mayoría de los casos. Que deberá evaluar cuántos años de prisión se le impusieron al reo, contados desde la fecha que se detuvo, y determinará la fecha en que finaliza la pena corporal y, en su caso, qué beneficios podrán dar al recluido. El año se computará por 360 días y un mes en 30 días. O sea, un día es un día tiene 24 horas, una semana los 7 días, y así nos vamos, un mes 30 días y el año 360 días. Ahora, ¿por qué es que se reduce este tiempo? Entramos ahora a los incidentes. Y cuál es el fundamento de que todo lo que se debe ver en la vía de los incidentes, ya les voy a dar ese chivo. Los incidentes que se podrán solicitar ante el juzgado de ejecución penal son para obtener beneficios penitenciarios. Ya les di una definición de beneficios penitenciarios. Siempre a favor del condenado. ¿Por qué cuál es el fundamento de que una persona que ya ha recibido condena se le llama condenado?
¿Es correcto? Sí, pero tiene un fundamento legal, Código Procesal Penal. Siempre a favor del condenado, regulados en el Código Penal, Código Procesal Penal y la ley del régimen penitenciario, orientados a lograr en su mayoría, la reducción del tiempo de la pena impuesta. Yo sé y yo entiendo o trato de entender que hay muchas personas, a mí no se me olvida, miren, no voy a decir el nombre porque la persona es famosa. Hay un político con el que estudié en mi universidad y yo andaba en mis rollos de tesis. Y esta persona, que de hecho fue la cara de un partido político, nos conocimos por asuntos laborales. Yo no me había graduado y él estaba viendo, me encontró ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Una persona pues ya un poco mayor que yo, o bastante. Bueno, el punto es de que me dice, ¿qué estás viendo? Ya en temas de tesis. Ah, ¿y cuál es tu tema de tesis? Es el tema, mi tema de tesis, dicho sea de paso, sobre la redención de penas. Vi su gesto, cara desencajada y me dijo, en lugar de estar proponiendo babosadas, deberías de proponer que esa persona se les duplique el tiempo. Por eso estamos como estamos. No me cayó muy en gracia lo que me dijo. Y bueno, le dije, bueno, pues es mi forma de pensar. Yo voy por la redención de penas y todo. Ok, no le eché sentimiento. Hoy en día, hoy en día, él está privado de libertad. Hoy en día él está privado de libertad. No me he vuelto a hablar con él, pero les digo, o sea, el tema muchas personas piensan de que les echen fuego a las cárceles y todo eso. Yo quiero entender el sentido de una persona que ha sufrido y pues muchos daños por parte de la delincuencia, ¿verdad? Pero alguien que solo habla por hablar, no me parece. Es respetable sin lugar a dudas. Incidentes. Los incidentes que se podrán solicitar ante el juzgado de ejecución penal son para obtener beneficios penitenciarios, siempre a favor de los condenados. ¿Dónde está en qué vía se resuelven todos los beneficios penitenciarios? Artículo 495, Código Procesal Penal. El Ministerio Público, el condenado y su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y a la extinción de la pena. El juez de ejecución los resolverá previa audiencia a los interesados, salvo que hubiera prueba que rendir, en cuyo caso abrirá el incidente a prueba. Los incidentes relativos a la libertad anticipada y todos aquellos en los cuales por su importancia el juez lo estime necesario serán resueltos en audiencia oral y pública, citando a los testigos y peritos que deban informar durante el debate. Para poder solicitar cualquier incidente es necesario que el cómputo de la pena esté debidamente aprobado. Es esa hojita. Déjenme ver si... permítanme ver algo. No, no tengo un cómputo por acá. Para poder solicitar cualquier incidente es necesario que el cómputo de la pena esté debidamente aprobado y notificado con la finalidad de tener certeza que le asiste el derecho al condenado. Asimismo, estos incidentes se llevan a cabo según lo regulado en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, que es el fundamento de ley para llevar a cabo los incidentes de todo tipo dentro del proceso penal. Ese no es el fundamento solo para los incidentes de beneficios penitenciarios, sino que todos los incidentes que se llevan a cabo dentro del proceso penal. Muchas gracias, Edgar Chacón, artículo 45, ley del organismo judicial, los plazos. Gracias. Los medios años cuentan para cumplir condena. O sea, Yasmín Lucero me pregunta, ¿los medios años cuentan para cumplir la condena? Sí, solo que se pasan a meses y el mes tiene 30 días. Es decir, ¿se recuerdan que hay casos en los que se le puede subir una tercera parte? Lo voy a hacer con un número cuadrado para que entendamos. Ok, si la pena es de 9 años y la persona debe ser condenada a una tercera parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que le van a agregar a esa persona de los
tercera parte de 9,3. Usted le van a agregar una tercera parte, le van a agregar 3 años más, 12 años va a cumplir. Ahora, si son números no, números no divisibles dentro de 3 para el tema de la tercera parte, o a veces que es una cuarta parte lo que se agrega, entonces esto se divide en meses o incluso en días, y lo que se agrega equivale a días. Ejemplo, y ahí es donde vamos a los plazos, ¿verdad? De los 360 días. Por ejemplo, una persona que le van a agregar una tercera parte, esto se maneja en que a él le corresponden 8 años. Entonces, 8 años por 365 es igual a 2,900, perdón, 8 por 360, 2,880 días. Esto dividido 3 son 960 días. Es decir, a los 8 años se le agregan 960 días, casi los 3 años, ¿verdad? Solo que en este caso es sobre 8 años, 960 días se le agrega. Y eso así es como se establece el cómputo. Para aquellos que creen que no se aplica la matemática en esto, sí se aplica. Buena tarde, Adán Osvaldo Fuentes. Entonces, la sentencia firme está regulada en el 147 de la ley del organismo judicial. Es correcto. Una cosa es la sentencia firme y otra cosa es la sentencia debidamente ejecutoriada. Y el condenado, artículo 70 del Código Procesal Penal. Es correcto. Vamos a verificar. Denominación: se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso, y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Él es el condenado. Incidente de pago de multa por amortización. Ahorita vamos a pasar a un tema de los principales incidentes. Les voy a poner los principales, la verdad es que no están todos. Este es un tema que, bueno, si voy a ser claro y honesto, a mí ni siquiera me lo tocaron. Ejecución no vi nada en la universidad. E hice mi tesis sobre la redención de penas. Artículo 54. El pago de la multa por amortización, es decir, por pagos. ¿En qué caso se puede hacer los pagos? Yo espero que me salga un caso ahorita, sí, que tengo que ver el martes. No, es de este martes en 8. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. ¿Cuánto cae por violencia contra la mujer en su manifestación física? He tenido casos en donde efectivamente el hombre ha violentado a la mujer y no hay pierde. Yo normalmente separo al sindicado y llego y le dice: mire, no, a mí me gusta que me hablen la verdad, ya tengo mis técnicas para que la gente me hable la verdad, y bueno, le golpeó, no me puedo poner en postura de criticarlo, no, sin lugar a dudas, no participo de lo que hace, pero mi función es defender, tengo que buscar la figura. Yo ya sé qué es lo que va a pasar en primera declaración. Lo que me preocupa es que él salga libre. Normalmente sale libre con medida, pero sale libre después de que me lo van a condenar. Sí, pues es posible que lo condenen, lo veo muy así. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Se negocia un procedimiento abreviado. ¿Cuándo procede el procedimiento abreviado? Cuando el Ministerio Público considere que lo más que va a pedir son 5 años, es decir, caen de 5 a 10 años. Entonces uno negocia: mírele que él va a aceptarlo, pero pongámosle los 5 años. El Ministerio Público gana una condena y los 5 años estos son conmutables, es decir, que lo puede pagar. ¿Y cómo se computa? Digamos que son 5 quetzales por día, entonces serían 5 por 365, 1,825 por 5 años, 9,125. Se realiza ese pago, pero a veces se ponen creativos y los jueces lo ponen no por 5, porque pues son de 5 a 100 quetzales, ¿no? Entonces lo puede poner por 50 quetzales, ya se pone
el panorama ya se complica, ¿verdad? Ya es más. Entonces, el artículo 54 del Código Penal indica que se puede realizar el pago por amortizaciones. El pago de la multa por amortizaciones, aunque no es un beneficio penitenciario en sí, el juez de ejecución puede autorizarla. El artículo 54 que establece que la multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de 3 días. Muchas veces esos 3 días no alcanza para que la gente pague. Sin embargo, existe la posibilidad que el recluso obtenga un beneficio respecto del pago de la misma y consiste en pagar la multa por amortizaciones y el plazo máximo será de 1 año. En estos casos, a veces, pero tuvimos una plática hace como un mes con otros abogados ahí por el edificio y entonces decía, a veces para que otorguen este beneficio piden alguna garantía, ¿verdad? Porque la gente simplemente ya no paga. Vamos ahorita con el incidente de libertad anticipada de redención de penas por trabajo y buena conducta. Está regulado en los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 de la Ley del Régimen Penitenciario. Este beneficio penitenciario es el más solicitado dentro de la población reclusa y tiene como fin redimir la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme y su aplicación radica mediante educación y trabajo útil que utilice el reo dentro del centro carcelario durante el cumplimiento de su condena. Para eso vamos a ver la Ley del Régimen Penitenciario, artículos 70 a 74. Vamos a ver. Compañera Villagrán nos indica que una sentencia ejecutoria es aquella en donde ya no se puede imponer recurso legal alguno. Artículo 14 de la Constitución y procede a cosa juzgada, que es el nuevo medio de defensa para el acusado. Gracias, Nancy, estamos en lo correcto. Redención de penas. Veamos, pues, artículo 70, Ley del Régimen Penitenciario. Pueden redimirse las penas. Ahora, pregunto, ¿qué significa la palabra redimir? Redimir. ¿Pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo la proveniente de la conversión de la pena de multa impuesta en sentencia firme mediante la educación y el trabajo útil y o productivo, de conformidad con el reglamento respectivo? El sistema penitenciario proporcionará las condiciones adecuadas para que las personas reclusas desarrollen trabajos y o estudios que tengan la redención. Fíjense que cuando algunos de mis clientes, uno ya sabe cuando las personas les van a girar orden de captura, uno ya sabe. Si la gente me habla a tiempo, tengo la opción de buscar la presentación espontánea, que ayuda bastante. Pero hay veces que la gente ya le dice a uno cuando ya le han girado orden de captura, ya es muy difícil compensar esto. Ahora bien, ¿cómo se maneja esto? Si yo sé que él va a pasar cierto tiempo en prisión o que hay altas posibilidades, le digo, métase a cursos a trabajar o algo así y de paso distrae su mente, ¿verdad? Es que yo no pienso pasar mucho tiempo acá. Ok, aunque no lo piense, métase. ¿Y cómo lo hacen? Firmando un libro. Es un sistema bastante arcaico. Yo considero que esos sistemas ya deberían de ser computarizados. No lo hacen. La verdad ignoro por qué. Pero, pero es todavía por medio del libro que firman. Es decir, que participan en su cursito de, por ejemplo, las damas. Acabo de hablar con una clienta que se echó 14 años y medio, 14 años, 8 meses y salió por redención. O sea que la persona está condenada como a 25 años por, la condenaron por conspiración para el asesinato. Y ella se, ojo, conspiración no quiere decir que cometió el asesinato, sino que
de acuerdo a la ley conspiró, y yo creo que ni eso. Y, ¿qué significa eso? Y que las personas en este caso deben de cumplir. Ella sacó cursos de uñas acrílicas, sacó cursos de cocina, cursos de INTECAP, cursó una gran cantidad de cursos. De hecho, uno de mis mejores amigos de la infancia, que cuando empezó su problema, así que yo estuve en el antes, durante y después, ahorita ya salió y gracias a Dios ya anda trabajando, pero y aquello le decía que se metiera a cursos de reparación de motocicletas, sacó varios cursos, me dijo que hace cursos de inglés, entonces todo eso les ayuda, pero todo eso se demuestra. Artículo 71, compensación, la redención de penas será de un día por cada 2 días de educación o trabajo útil y o productivo, o uno de educación y uno de trabajo. Así funciona esto. Entonces, no hay tustanes de que en la cárcel los años son de 6 meses, el día es de 12 horas. No, la redención, que es un incidente que se debe, ojo, y no es que se haga de oficio, de hecho, y no se lo van a robar porque una propuesta de tesis que ya está metida es de que esto se haga de oficio, pero esto no se hace de oficio, lo tiene que realizar un abogado particular o en su caso lo hace la defensa pública penal para solicitarlo. No es oficioso eso. Redención especial. Este es un caso particular de la redención, se llama redención especial, la presentación de certificados de aprobación de cursos especiales de alfabetización o conclusión del ciclo primario, para aquellos que no lo tengan, lógicamente, que lo han sacado ahí en el centro penal, da lugar al reconocimiento suplementario de una rebaja de 90 días por una vez en el cumplimiento de la pena. Es decir, les resta 90 días solo por el hecho de presentar este certificado y que lo han sacado ahí. Control y registro del trabajo y estudio. El control y registro sobre el estudio y trabajo se realizará a través de la Subdirección de Rehabilitación Social. Excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? No todos pueden gozar de esto. ¿Por qué? No podrán gozar el beneficio de redención de penas a aquellas personas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos. Quienes, mediante informe del equipo multidisciplinario de tratamiento, se les haya declarado delincuentes de alta peligrosidad social. Quienes no observen buena conducta durante el cumplimiento de la condena, según lo indiquen los informes de la Subdirección de Rehabilitación Social, es decir, aquellos que se amotinan y viven siendo líderes de este tipo de motines, aquellos que traten de quebrantar la sentencia realizando intento de fuga, cuando en sentencia firme se haya resuelto la limitación de este beneficio y cuando por el tipo de delito la ley expresamente indique que la prohibición de la redención de penas. No podrá resolver la solicitud del beneficio de redención de penas a las personas condenadas contra quienes esté pendiente de resolver por autoridad judicial su participación en otros hechos delictivos. A este amigo que les digo, le salió su redención de pena un día lunes, si mal no estoy, y salió casi pasó 2 semanas más ahí, pero porque él tenía otro casito que yo lo vi y que fue absuelto, por cierto, pero no tenían el documento. Ay, fue complicado, pero al final de cuentas ya anda fuera esta persona que les digo. Y aunado a que este beneficio le dé la oportunidad al recluso de dedicarse al trabajo útil y o productivo que permita generar un ingreso lícito que le permita ayudar a su familia o bien formar un ahorro que pueda utilizar al salir del centro carcelario. Dicho beneficio tiene como finalidad la readaptación y reinserción social del reo. Fíjense que
Esto de la readaptación de los privados de libertad es complicado. Muchas veces la familia los abandona, aguantan un par de meses o años, después ya no los ayudan. Luego, ¿qué pasa de esto? Cuando salen ya no, la gente no quiere que llegue a vivir en sus casas porque van a decir que aquí tengo yo un delincuente. Y lógicamente, dentro de los que estamos acá, y me pongo a la cabeza, ¿ah? O sea, no porque yo presente mis títulos de que soy abogado y notario, me van a dar trabajo. No. ¿Cuántos años tiene? ¿Paso de cierta edad? No, ya no nos interesa gente de su edad. Tenga la experiencia y conocimiento que tenga. Y ustedes saben que el tema de trabajo en Guatemala es muy difícil. Y la Constitución, ojo, la Constitución nos regula que no podemos discriminar a una persona porque tenga antecedentes. Ojo con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento constitucional de lo que acabo de decir? No se debe hacer. Entonces, vamos a ver, aquí la compañera, ¿en dónde se solicita un cómputo y qué se necesita para pedirlo? Lo puede pedir un familiar de la persona y se solicita en el juzgado de ejecución competente. Los juzgados son tres: el de Guatemala, que es el juzgado número 1, se encuentra en Ciudad de Plata, donde está el juzgado segundo pluripersonal de paz penal. Ahí se encuentran los juzgados de ejecución. Lo puede solicitar un familiar o el abogado. Y con el debido respeto para esa unidad, igual tratan de mal a los abogados que igual tratan de mal a los familiares. Ahí la atención al usuario ahí es muy, muy mala, salvo algunas excepciones, pero se los digo porque yo lo hago, pues entonces, pues, espero que haya respondido a la pregunta de la colega acá. El artículo 70 de la ley del régimen penitenciario establece: pueden redimirse las penas de privación de libertad, incluyendo las provenientes de la conversión de la pena de multa. ¿Qué significa? Que si hay alguna persona que es sancionada con pena de multa le ponen una multa de 5,000 quetzales y no lo puede pagar, eso se le convierte a días de prisión. Y eso puede redimirse en sentencia firme mediante educación y el trabajo útil y o productivo. Incidente de libertad anticipada de redención de penas por trabajo y buena conducta. En la interpretación al citado artículo, en cuanto a la compensación de la redención de penas para su aplicación, deberá entenderse en los siguientes supuestos: A, redención de un día de prisión por cada 2 días de educación o trabajo y o productivo que realice el reo. Y la otra opción, redención de un día de prisión por un día de educación y un día de trabajo útil y o productivo que realice el reo, es decir, mixto, que trabaja y estudia. Este beneficio podrá solicitarse a partir de haberse cumplido la mitad de la pena. Ese es un requisito sine qua non. Me está esta, esta compañera le digo porque al final de cuentas agarramos amistad con esta persona. Dijo, yo quiero solicitarlo ya. Hace como 3 años, no tener la mitad todavía, no se puede. Pero es que a mí me dijeron que sí, porque se puede. No se puede. Sin la mitad de la pena cumplida no se puede solicitar ningún beneficio penitenciario. Requisitos, en este caso, ¿de qué? De la redención de penas por trabajo y buena conducta, trabajo y buena conducta. Haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta, los informes actualizados de conducta y trabajo. ¿Por qué pueden darles un reporte de mala conducta? Porque son abusivos o abusivos con los guardias, porque son indisciplinados, ahí sí, todo ese tipo de situaciones. Informe del equipo multidisciplinario del Centro de Información Socioeconómico, Moral, Médico y Psicológico, dictamen de la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo. Informe del director del centro carcelario en el cual conste que el recluso no se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el artículo 74. ¿Y cuáles son esas excepciones? Ya lo vamos a ver. Constancia de antecedentes penales recientes. Ojo, los antecedentes penales es una boleta tipo A2 se llama, que esas se recogen siempre en el mismo lugar de aquí en Guate, pero
tienen una forma especial, no es los antecedentes normales que pedimos. Acreditar cómo se resolvió su situación jurídica en otro proceso, si lo tuviere. Es decir, esto debieron de haberlo presentado. En el caso de este miembro, ustedes dicen, no lo presenté yo, esto fue ya, a final de cuentas, fuera de mi jurisdicción. No se presentó ese documento de cómo se terminó el otro. Incidente de libertad de redención de penas. Importante resulta mencionar que el artículo 74 de la ley del régimen penitenciario establece cuáles son los casos que piden el otorgamiento del beneficio de redención de penas al reo, siendo los más relevantes cuando el reo no observe buena conducta durante el cumplimiento de su condena o bien en los casos relacionados con los quebrantos de la sentencia por fuga o evasión del reo, entre otros. Alguien que trata de fugarse, alguien que comete otro delito o comete fechorías dentro de lo pasan. Muchas veces llegan a notificarles ahí mismo. ¿Pasa eso? Sí, más seguido de lo que ustedes se imaginan. La libertad anticipada solo por buena conducta. Artículo 44 del Código Penal que nos regula. Pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación de libertad personal y debe cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. Hay personas condenadas a 3,000 y pico de años, a 600, pero la gente solo puede cumplir 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, aquellos que les cueste la matemática para sacar qué son 3/4 partes, qué es una tercera parte, ojo con eso, porque sí voy a poner casos así. Se le pondrá en libertad en el entendido que si cometiera un nuevo delito durante el tiempo en que esté gozando el privilegio, deberá cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito. Es decir, si la persona se porta mal o comete otro delito, entonces la persona le pusieron 3/4 partes. Es decir, ya cumplió 6 de 8, le redimieron 2 años y salió. Resulta que vuelve a cometer un delito, tiene que cumplir los 2 que le hacían falta más la nueva pena. Requisitos: haber cumplido 3/4 partes de la pena impuesta de conformidad con el cómputo. Constancia de haber observado buena conducta en los centros preventivos. Miren, yo he conocido unos que han hecho unas fechorías y no les manchan la conducta. Sí se cuidan algunos de eso y otros no tanto. Constancia de antecedentes penales de la forma A2. Incidente de libertad anticipada por libertad condicional. Esa es libertad anticipada, así, LC, se conoce en esto. Es un sustitutivo penal que se otorga a una persona por haber cumplido parte de la pena, observando los requisitos establecidos en la ley procesal, quedando en libertad bajo la condición de no cometer nuevo delito durante el plazo pendiente de cumplimiento de la pena. Y la condición es que se haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años y que no pase de 12 o que haya cumplido 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años. Si durante el periodo en que se encuentra gozando de su libertad cometiera un nuevo delito o violara las medidas de seguridad impuestas, será revocado el beneficio y se hará efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma el tiempo que haya permanecido en libertad. Sin lugar a dudas, eso no se puede computar. Requisitos: haber cumplido más de la mitad o las 3/4 partes de la pena, informes actualizados de conducta y trabajo de los centros preventivos. Cuando se pide eso, se pide del centro donde está y de otro donde hubiera estado, porque a veces solo llevan un informe. A ver, así, adivinen cómo aprendí eso, ¿eh? Mire, pero a mí el informe solo me parece que usted tiene buena conducta en este lugar, sí, pero ha estado en 4 lugares diferentes. Ups. Haber restituido la cosa o reparado el daño según sea el caso. Ojo, ¿se recuerdan de lo que es la reparación digna? Hay gente que quiere limpiar sus antecedentes
penales y le pusieron de reparación digna que le tienen que pagar a la afectada, muchas veces su cónyuge o excónyuge, qué sé yo, 20,000 quetzales y no se los pagan. Bueno, entonces no puede limpiar sus antecedentes, mucho menos salir si es que está detenido. Constancia de antecedentes penales reciente. Incidente de extinción de pena y rehabilitación de antecedentes penales. Ok. Una cosa es la rehabilitación de antecedentes policiales y otra muy diferente, la rehabilitación de antecedentes penales. Por la primera, la de antecedentes policíacos, pues ustedes son colegas. ¿Puede hacerlo una persona por sí mismo? Sí, la mayoría de veces sí. Se la hacen cansada, pero sí lo puede hacer la persona individual. Es decir, ustedes tienen un tío que quiere rehabilitar sus antecedentes porque hace 3 años escandalizó en la vía pública y por eso lo pusieron a escandalizar en la vía pública en sus antecedentes policiales. ¿Puede hacer el trámite? Sí. ¿Recomendable que vaya un abogado? También es recomendable, pero lo puede hacer la persona. Sí. Ahora, rehabilitación de antecedentes penales solo a través de un abogado y es por medio de audiencia, igual que la extinción de la pena. Recuerden lo que dicen, estos son los fundamentos de ley y cabal, con eso estamos llegando a la última diapositiva. Les estoy poniendo los artículos que no me puedo poner a leerlos todos con ustedes. Créanme que yo quisiera, pero no se puede. El tiempo es un poquito complicado. Alexandra Arango nos dice efectivamente el artículo 22, el tema de los antecedentes de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muchísimas gracias. No se pueden tomar en cuenta eso. Y América, por favor, ¿me puede explicar, por favor, una persona con sentencia de 45 años por homicidio, en qué momento puede pedir su libertad en una cuarta parte? No, no es así. Si la persona tiene fue sentenciada a 45 años por homicidio, primero hay que ver la sentencia si le permite, aunque he tenido personas condenadas a 50 años que salen a los 26. Puede pedir todo a partir de los mitad de 40 son 22 años y medio, 22 años 6 meses. A partir de los 22 años 6 meses, de acuerdo al cómputo que sí puede sacarlo un familiar, a partir de ahí se puede solicitar la redención de penas. ¿Qué más? Hay otro requisito. Imagínense que aquí, si es por homicidio, le he puesto una reparación digna de unos, ¿qué? No sé, 50,000 quetzales. Y si no lo ha pagado, no puede salir hasta que no pague eso. Mis estimados, llegamos al final de esta clase. A mí me parece una clase a mí todas las clases me parecen interesantes, pero esta es muy bonita. A mí me hubiera gustado que me explicaran un poquito así, o realmente un poco mejor, pero llegamos a la penúltima clase. Un gusto. Ya solo nos quedamos con la última clase. Voy a ver si divido dos cosas, un ejercicio más unos temas que tenemos pendientes por ahí. Un gusto saludarlos, que la pasen pero muy bien el resto de su domingo. Ya solo una clase más y se acabó esto, mis estimados. Un gusto saludarlos, que se encuentren muy bien. Excelente resto de domingo, muchas bendiciones. Quedamos pendientes en el correo electrónico. Muy buena tarde.